material? ¿Les llega? Ahí está, la chica metro, precio más bajo siempre. Ya. ¿Les llega el material? ¿Lo pueden observar ahí, mis estimados jovencitos? ¿Mm? ¡Ey! Sí, ¿no? Habla pues, papito, niña linda. Ya. Listo, muy bien. Ya. Dice, mira, es un seminario de preguntas que van desde la época, a ver, de periodo lítico hasta la etapa casi contemporánea. Es un recorrido tal. Vamos a ver cómo está ese dicho conocimiento. Dice, el hombre de la Uricocha, considerado como el primer resto humano más antiguo del Perú. Bueno, estamos hablando del periodo lítico, ¿es así? Y en el periodo lítico hay dos etapas, ¿no? El lítico inferior y el lítico superior, ¿no es así? Cazadores inferenciados, cazadores especializados, ¿no es así? Entonces, ¿quién es el personaje, el arqueólogo, que va a descubrir dichos restos arqueológicos? Ahora, se encontró en la Uricocha. ¿Dónde queda la Uricocha, para empezar? ¿Qué lugar? Ayacucho. No, Ayacucho es Chiquimachay, mi estimado. A ver, te doy dato. Le llaman la tierra de los caballeros de León, donde está una montaña llamada la Bella Durmiente. Huánuco se encuentra sobre. La región de Huánuco, pues, mi estimado. Claro. Y en Huánuco, en una cueva en la Uricocha, se encontraron aproximadamente un grupo de cadáveres, entierros que ya establecían la cosmovisión del hombre andino. ¿Saben qué es cosmovisión? ¿Es así? ¿Entiendes cuando yo digo el término cosmovisión, mi estimado? La cosmovisión es la forma como un pueblo, una cultura, una sociedad, una etnia entiende cómo forma el mundo. Claro que sí, forma parte de las creencias, manifestaciones culturales, la filosofía, la forma de interpretar cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí el hombre enterraba a sus muertos? ¿Cuál es la idea, la concepción que se va a tener? Estamos hablando casi 15.000, 16.000 años atrás, ¿eh? ¿Cuál era la concepción? ¿Por qué se enterraban a sus muertos? Con todo un ajuar, con toda una serie de elementos parafernalios, por así llamarlo. Habla, claro, la creencia en una vida más allá de la muerte. Entonces la clave, ya me la han dicho por el interno, es esta, pues, ¿no? Augusto Cardich, arqueólogo norteamericano. De las culturas mencionadas que están aquí, ¿cuál de ellas fue la culminación y síntesis del periodo formativo andino? A ver, para empezar, el formativo andino, mi estimado jovencito, gracias. El formativo andino es un periodo en la cual se van a establecer las características propias de nuestra cultura netamente andina. Tiene el formativo inicial con Paco Pampa, con Turuasi, Sechín. El formativo medio con prácticamente Chavín en su máxima expresión. Y el formativo final o superior con Paracas, Vicús y Pucará. ¿Es así? Todo este proceso. Bueno, de toda esta etapa del formativo, el que más se conoce es Chavín, ¿es así? Porque Chavín es considerada una cultura panandina. Recuerda, dime, ¿qué quiere decir cultura panandina? Son términos que debes conocer, ¿eh? Cultura panandina, mi estimado jovencito. ¿Qué
quiere decir cultura panandina, mi estimado? ¿Nada? Ajá, claro, que se extendió por gran parte del área andina. Recordar que Chavín tuvo su centro principal, Chavín de Huántar, pero abarcó Costa Norte, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Lima, la Sierra Central, la Sierra Sur, Ica, Arequipa, Cusco inclusive, por el llamado, pero acá te están pidiendo cuál de ellas es la culminación y síntesis de todo el formativo andino. Entonces, si dice culminación, entonces tengo que tener la idea de que es el formativo superior o el formativo final. Y a su vez, esta cultura va a ser la síntesis de todas estas culturas establecidas. Es una cultura ubicada en lo que es la zona de Puno, antes de que se desarrollara la cultura Tiahuanaco, Huari y los reinos aymaras. Claro, la cultura Pucara o Pucara, dicen, ¿no? Bueno, en ese punto hay una discusión comercial. Pucara o Pucara, ¿sí? La cultura Pucara. Entonces, recuerda Pucara. ¿Y qué quiere decir síntesis? Que esta cultura va a tomar el aporte cultural de todos los pueblos que se habían desarrollado antes de ello. ¿Correcto, mi estimado? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo ok, niños? Niñas, a ver, vamos a ver cuántas preguntas son. Por el amor de Dios, me voy a volver anciano con... Ah, ya, listo, sí. Creo que sí, la hacemos. La hacemos, claro que sí. Con mucha convicción, nada más, mi estimado. Ya, ajá. A ver, cronistas. Pregunta, ¿qué era una crónica? Bueno, una crónica es un documento escrito por un cronista. ¿Y qué era un cronista? Estos cronistas van a surgir en época de la invasión, ¿eh? Cuando los españoles llegan y desarticulan el Tahuantinsuyo, empezaron a surgir cronistas. ¿No es así? Entonces, ¿qué era un cronista? Era una persona que va a observar los hechos ocurridos posterior a la caída del Tahuantinsuyo y va a escribir una versión de ellos. Van a haber diversas clases de cronistas. Cronistas españoles, cronistas mestizos y cronistas indígenas. Entre los cronistas españoles destaca, por ejemplo, uno, Pedro Cieza de León, que algunos lo consideran el príncipe de los cronistas. Tiene una obra esencial llamada Crónica del Perú. Pedro Cieza de León era uno de los soldados, uno de los tantos soldados que vino con las huestes de Pizarro. Y uno de los pocos que sabía leer y escribir. Por eso escribe. Luego está Cristóbal de Molina, está Juan de Betanzos y otros cronistas más. También están cronistas mestizos. Recuerda, a inicios del virreinato peruano, ¿a quiénes le llamaban mestizos? ¿A quiénes le llamaban mestizos? ¿Sabes qué es un mestizo, no? Exacto, esa es la clave, mi estimado. Exacto, Michael, muy bien. Mestizos eran la mezcla pues, del elemento andino y el español, ¿no es así? A ver, dice, autor de la crónica Suma y Narración de los Incas. Va a ser un cronista español que se casó con una de las descendientes de Atahualpa. Y al casarse con una de las descendientes de Atahualpa, tuvo acceso a su panaca y como vivió en esa zona, tuvo acceso a fuentes directas de tradiciones, de leyendas, de versiones de sus parientes cercanos a su familia política. ¿Quién me refiero? ¿Quién fue este personaje? Suma y Narración de los Incas. Exacto, Juan de Betanzos. Es aquí donde Juan de Betanzos recoge uno de los mitos que según muchos historiadores es el que explica mejor el origen mítico y histórico de los incas. ¿Cuál es esa leyenda o ese mito, por así llamarlo? Claro, la de los hermanos Ayer. Entonces no te olvides, ¿ah? La leyenda el mito de los hermanos Ayer se encuentra dentro del texto Suma y Narración de los Incas. Y es la versión más verídica que explica el origen histórico de los incas. Porque de los hechos y lugares de la cual habla el señor Betanzos, que por cierto él recopila, él no crea, recopila, es decir, recoge las versiones
de los ancestros de su familia política y lo establece en el libro. ¿Ya? Ahora, un detalle aquí. Este texto, ¿por qué establece yo? Porque principalmente habla de lugares geográficos que existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, se dice que estos cuatro hermanos que pertenecían a cuatro etnias distintas, ¿salen de qué lugar, dice el mito, la leyenda? ¿De qué lugar nacen? De un Del cerro cerro, sagrado. cerro ¿Cómo Guanacauri. se llama? No, Guanacaure no. El cerro Guanacaure es de la versión del lago Titicaca. No te confundes. El cerro se llama Tamputoco, que en runa simi dice, significa cerro de las cuatro ventanas. Y hoy, al sureste, al Cusco, hay un cerro que tiene cuatro oquedades y debajo hay un usno, un asiento tallado en piedra de granito, que es clara expresión del arte inca. Entonces, el lugar existe, por lo tanto, tiene mayor validez. Actualmente, los historiadores, etnólogos que han estudiado el tema de los incas, no le dan mucho peso a la versión de Manco Cápac y Mama Ocllo. Por cierto, ¿quién recoge esta versión Manco Cápac y Mama Ocllo? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. El Inca Garcilaso de la Vega. Exacto, en su obra, ¿cómo se llama esta obra? Del Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales. Comentarios reales de los incas. María Rostorowski, que es una de las mejores historiadoras etnólogas, dice que, con mucha razón, obviamente, porque tiene documentos, una persona muy instruida en el aspecto, una autoridad, una eminencia en el aspecto de incas, manifiesta que la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es una creación ficticia de Garcilaso, para darle un aura de misterio, para darle una aura de misticismo a la cultura incaica. Porque no tiene muchos hechos reales, no tiene hechos concretos, y mayormente una leyenda debe tener algunas referencias verídicas, cosa que pretenden. Y claro, pues en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, Garcilaso un poco que trata de idealizar a los incas, y en una parte final dice que cuando Manco Cápac y Mama Ocllo llegan al cerro Guanacaure, Manco Cápac enseña a los hombres, dice, la agricultura, la ganadería, la alfarería. Mama Ocllo enseña a las mujeres el arte del tejido, Tejido y de hacer la cocina y demás. Claro, y labores domésticas. Mira, si interpretamos esta última parte de la leyenda, ¿quién nos da a entender? Garcilaso está diciendo que hasta antes de la llegada de los incas, que venían de la zona de Bolivia hasta lo que es hoy el Cusco, no habían cultura. Eran pueblos incivilizados, bárbaros, porque Manco Cápac enseña la agricultura, Mama Ocllo enseña la textilería. Y eso es falso. Antes que los llamados incas, que venían de la zona de Bolivia, de la zona de Taipicala, Titicaca, ya en Cusco habían etnias, habían pueblos, los lares, los alcahuizas, los poques, que tenían una cultura, obviamente muy distinta a la que traían los hombres de la parte del altiplano, pero tenían cultura. Entonces, aquí el señor Garcilaso trata de justificar un supuesto origen divino de los incas, que eran los únicos que tenían civilización, y antes de los incas no había civilización. Y eso es totalmente falso, pero los documentos, las crónicas, los estudios etnohistóricos dicen muchos datos de que habían pueblos. Por lo tanto, la creación del señor Garcilaso es bastante idílica. Ese es el detalle, pues. Y lamentablemente, como dije en una clase, la mayor parte de libros de historia que versan y tratan sobre los incas se basan en la versión de Garcilaso. Y Garcilaso ha idealizado a la cultura inca como un estado a seguir, como un estado digno de imitar. En la obra de Garcilaso, si tú veas leyendo el comentario, es un relato casi fantástico, algo así como la mitología greco-latina, algo así, donde él plantea que todo era paz, tranquilidad, dicha, felicidad, donde en sus páginas que yo he revisado no veo ningún tipo de contradicción, ni económica, ni social, y tú sabes muy bien que el imperio incaico tenía contradicciones. Era un estado clasista, era un estado expansivo, era un estado esclavista, pero Garcilaso no lo menciona de esa forma. Entonces, un poco acá que Garcilaso ha idealizado de manera sobreexagerada el estado incaico, cuando todo el mundo sabe que el estado incaico tuvo un carácter de clase, tuvo división social,
tuvo explotación económica, fue un estado sometedor, expansivo, y eso todo el mundo lo sabemos, ¿o no? ¿Es así o no el estado incaico? Sí, Obviamente sí, claro. Entonces, por eso, mucho cuidado cuando leamos a Garcilaso, tratarlo con pinzas. Por eso como, a mi parecer, las obras que tienen a una mayor explicación del origen del imperio incaico es la de Waldemar Espinosa, la de María Rostoroski, la de Juan José Vega, que tienen fuentes muy fidedignas, que tienen otra versión, pues, y esa versión hay que leerla, pero la profesor, ¿me oficial... puede decir los nombres, por favor? ¿Nombres de quién? ¿De los autores? Sí. A ver, Waldemar Espinosa, con su obra Los Incas, un librito de casi 720 páginas, cortito, para que te puedas ilustrar. Está también María Rostoroski. A ver, lo voy a escribir por el chat, y a ver, voy a acordarme cómo es su nombre, este personaje. Ya, a ver. Es así, mira, María algo así. ¿Ya? Y está también Juan José Vega, un maestro cantuteño que en algunas ocasiones escuché sus charlas y escuchar al señor Juan José Vega era un éxtasis intelectual, una eminencia en la materia. ¿Ya? Entonces, sería bueno revisar estos libros. A ver, pregunta 4 dice, con el fin de mantener el control solo el gobierno incaico, solo del gobierno incaico debería decir, ¿no? Francisco Pizarro, que ya había llegado al Tahuantinsuyo, luego de la muerte de Atahualpa, nombró como nuevo Zapay Inca. A ver, era necesidad. Allá, ya. Waldemar Espinosa escribe el libro Los Incas. Así se llama, Los Incas. María Rostoroski escribe el libro Historia del Tahuantinsuyo. Historia del Tahuantinsuyo. Y Juan José Vega escribe Los modos de producción de los incas. E inclusive, Waldemar Espinosa también tiene otra versión de los modos de producción. Oye, ese libro es interesante. Ahí Waldemar Espinosa hace lo que ningún historiador se ha atrevido a hacer. Aplicar el materialismo histórico para el estudio objetivo de la historia. Y él así hace un estudio así desmenuzado y ve cómo era la estructura económica social del imperio incaico, en base a diversas posturas. Y también sería bueno revisar el texto de Emilio Choi, Antropología e Historia. Yo tengo algunos de estos textos. Si tú deseas, te los puedo proveer para que puedas leerlo. Y de esta manera, pero eso sí, si te presto, por favor, devolverlo, ¿ya? Porque he prestado varios libros y ya no los he vuelto a ver. Mi santa abuela me dice, tonto es el que presta un libro y más tonto es aquel que lo devuelve, me dice. Yo sí en mi vida he prestado algunos libros que ya no Sabia he visto. frase, profesor. ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama? Sabia frase, profesor. Sí, mi abuela es muy sabia, como te digo. Mi abuela es una sapiencia, una eminencia. ¿No? Eminencia, sabienda. Deja de comer. Exacto. Sí, deja de comer, por amor. Hasta acá escucho y huelo lo que estás comiendo, por el amor de Dios. ¿Ya? A ver, entonces, Francisco Pizarro, una vez muerto Atahualpa, necesita nombrar un nuevo inca para llegar al Cusco, tener la aceptación de las panacas cusqueñas y saquear los tesoros que tenían en templos, palacios. Pregunta, ¿a quién nombra la Tupac-Hualpa? Excelente, mi estimado. ¿Y cómo llamaban a Tupac-Hualpa? Tenía su apelativo, su seudónimo, su mote, por así decirlo. ¿Cómo lo llamaban? Ahí está. Ahí quiero verte, ¿ves? ¿Cómo se llamaba? Porque en algunos exámenes de edición le ponen el apelativo, no le ponen Tupac-Hualpa. Por ejemplo, yo soy Almín Arteaga y mi abuela me llama de una manera muy especial. No te voy a decir cómo me llama mi abuela, pues. Obviamente, es una cuestión interna entre mi persona y mi abuela. Pero mi abuela me llama de una manera muy especial. Es cuestión interna. ¿Cómo le llamaban a Tupac-Hualpa? Tuvo un seudónimo, un apelativo. Toparpa. Toparpa. Y con Toparpa
Pizarro sale de Cajamarca y empieza a transitar hacia el Cusco. Llegó a Jauja. En Jauja, las etnias, a ver, ¿qué etnia antigua habitada en la zona de Jauja? Valle del Mantaro, el gran dichoso Valle del Mantaro. Que alguna vez Los chancas. No, los chancas están en Apurímac, hijo. Apurímac, cuenca del río Apurímac. Valle del Mantaro, río Mantaro. Una etnia muy guerrera, indómitos, orgullosos. Los huancas. Y los huancas se unen a las tropas de Pizarro, pensando que Pizarro y sus hombres eran los llamados huiracoches. Y Pizarro les dio como Dios. Y es ahí, en el Valle del Mantaro, donde estaba la etnia huanca, donde Pizarro funda la primera capital del Perú. Muchos piensan que la primera capital del Perú fue Lima. Y por cierto, los españoles no la fundan con el nombre de Lima, pero vamos al punto, a ver. ¿Cuál fue la primera capital del Perú? Fundada en territorio peruano en el Valle del Mantaro. Jauja. 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 Fue la primera capital del Perú. En honor, pues, a las etnias huancas que brindaron el apoyo. Pizarro sigue avanzando. Y en el trayecto, ¿qué crees que pasó con Tupac Hualpa? ¿Llegó al Cusco? Lo mataron. No, no llega, Lo envenenaron. ¿Sabe quién lo envenenó? Calcuchímac, uno de los generales de Atahualpa. Es ahí que Pizarro tiene que nombrar a otro hermano de Atahualpa llamado Manco Inca, con el cual llega a Cusco y produce pues el saqueo que ya todo el mundo ha conocido, ¿no? Bueno, a eso llegaron por los españoles. Y una consulta, años después, ¿por qué los españoles abandonan Jauja, que era la primera capital, y se trasladan a lo que era o lo que es hoy Lima? ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué crees que abandonaron? Claro, exacto, mi estimado. Había que sacar las ingentes cantidades de oro y plata vía marítima para llevarlas a España, al rey. Pues. Jauja no tiene acceso al mar, está distante, lejano. Por eso que Pizarro manda a su hermano a Hernando y Gonzalo a buscar un nuevo lugar. Y ellos llegaron a la zona del señorío de los Ichmay. Así se llamaba, de los Ichmay. Y fundan la capital de lo que es el Perú. No la fundan con el nombre de Lima. ¿Con qué nombre es fundada lo que es hoy la ciudad de Lima? La ciudad de los reyes. ¿La ciudad de quién? ¿De mi abuela? De los reyes. Claro, la ciudad de los reyes. ¿Y sabe por qué le nombran ciudad de los reyes? Fue fundada el 18 de enero de 1535. Y los españoles siempre estilaban fundar ciudades con el nombre de sus santos y festividades católicas religiosas. En estas fechas, 18 de enero, se celebra la bajada de reyes en la tradición católica, donde Gaspar, Melchor, Baltasar bajan de Belén después de haber visitado a Jesús, al Mesías, como quieran llamarlo. Y en honor a eso es que Pizarro funda la ciudad de los reyes. Pero la gente no va a hablar, pues, ciudad de los reyes. Los limeños, los criollos eran bastante cortos en eso. Le empezaron a llamar Rímac, debido a que esta ciudad estaba en la cuenca del río Rímac, que hoy muchos de ustedes conocen. Y empezó a tergiversarse el término y terminó llamándose Lima. La ciudad de Lima, ¿no es así? Pero en su inicio era Ciudad de los Reyes. Muy bien. A ver, impuesto aduanero que se cobraba en la colonia. A ver, para empezar, ¿qué es la aduana? Alcabala. Ya, el alcabala. Excelente. Oye, tú sí, estás más filudo que el machete de mi abuela. Si algún día probas el machete de mi abuela, terrible. Oye, mi abuela cuando yo era niño, a veces me decía que yo era supay. Algunos que conocen algunas palabras quechua saben que supay no es así. ¿Qué es supay en runa simi-quechua? No me digas, no me decepciones. ¿Qué es supay? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ya. ¿Qué quiere decir supay en quechua? No me digas. Señoritas, a ver, las que están acá presentes. ¿Qué quiere decir supay? Inca.
Inca, no. ¿Cómo que Inca? No, está mal. ¿Supa, profesor, o supay? Supay. ¿Qué es supay? Poderoso, algo así, profesor. Bueno, mi abuela tenía otra definición, ¿ah? Mi abuela me decía que supay era demonio. Diablo, creo. Diablo, claro, diablo, demonio. Oye, qué terrible habrá sido. ¿No? De niño sí era yo terrible. ¿Ya? Entonces, ese también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, a ver, volvamos al punto. A ver, ¿qué es una aduana? ¿Qué es la aduana? Hasta hoy existe la aduana. En el Callao tú vas y está la aduana. ¿De qué se encargan la aduana? Cosas. No, no, no. Bueno, es de control de calidad, algo así. Cerca, mi estimada. La aduana es un lugar donde hay un puerto, donde se cobra por exportación e importación. ¿Qué es exportar, jovencitos? Niños, ¿qué es exportar? Llevar productos al extranjero. Claro, lo que el Perú vende al extranjero. Y para eso hay que hacer un pago, una tasa, y eso se paga en la aduana. ¿Qué es importar? Lo que el Perú compra de otros países del extranjero. Y por importar también hay que pagar una tasa impositiva, y eso se paga en la aduana. Entonces, en la colonia, cálmate, en la colonia también existía IVA. Y eso es la alcabala, ¿ya? Muy bien. A ver, mi estimado Omar, aquí quiero ver, dice. Los ingresos generados por la riqueza del guano, etapa de prosperidad falaz, despilfarro económico, bonanza, que fue usurpada, corrompida por nuestra clase política dirigente, del guano de las islas, fueron destinados principalmente a... Ya, fácil pues. Ayer lo veíamos justamente esto. La mayor parte de los ingresos provenientes de la venta del guano se destinaron a qué, mi estimado. Solo mal administrar. ¿Administrar qué? ¿Cuál, hija? ¿Cuál? ¿Cuál es la clave? Administraron. A ver, más precisa. La burocracia. Claro, mantener la burocracia. Sí, Fueron mal administrado, profesor. Claro, era exacto, tú lo has dicho. Fue un dinero mal administrado, como te dije ayer. Oye, Basadre habla de ello, y también Quirós, Alfonso Quirós, en su libro Historia de la Corrupción. Y yo les alcancé hace un tiempo atrás el libro Historia de la Corrupción, ¿eh? Y también te alcancé el libro de Perfil de Lagarto, ¿no? Supongo que alguna vez lo habrás leído. En el libro de Historia de la Corrupción, Quirós, y luego años antes, Basadre manifiesta que si el Perú hubiera iniciado un proceso de industrialización, ¿eh? ¿Sabes qué son industrias, no? Industrialización quiere decir que nosotros, nuestra economía, hoy la economía peruana tiene un carácter dependiente. Dependemos de todo lo que producen las grandes potencias. ¿Por qué, profesor, dependemos? Porque lamentablemente no ha habido ningún proyecto político de ningún partido de crear industria en este país, de transformar nuestras materias primas y generar valor agregado y transformar en productos industriales como automóviles, maquinarias, tecnología. Yo te pregunto, ¿acaso nosotros no tenemos la capacidad intelectual, mental, de fabricar automóviles, maquinarias, tecnología? ¿Acaso somos personas, digamos, mentalmente cohibidas? ¿No tenemos potencial? Tenemos el potencial. Pero ¿sabe quién depende de eso? Del gobierno. El gobierno, desde la época de la colonia hasta el día de hoy, y eso por eso que quiero que entienda, por eso que la historia sigue este curso, pues. Desde la época colonial hasta el día de hoy, el gobierno se ha dedicado a mantener un sistema económico primario exportador. Es decir, exportamos solamente materias primas, oro, cobre, plata.
Y como lo exportamos sin valor agregado, en el mercado internacional tiene un bajísimo costo. Las grandes potencias transforman esas materias primas y minerales que nosotros vendemos a un precio ínfimo y lo transforman en ¿qué? Maquinarias, electrodomésticos, televisores, computadoras, celulares, y nos lo vuelven a vender a un altísimo precio. Ahí está la dependencia. Ahí está la dependencia. Entonces, solución, debemos generar industria, pero industria pesada, no industria ligera que tenemos hoy. Y a eso vamos a... Y aquí se perdió esa gran oportunidad. Mi estimado, si el Perú hubiera generado industria pesada, industria productiva, hoy seremos un país con un crecimiento económico. Hoy seremos un país a la par, tope a tope, con Argentina, con Brasil y con Chile. Bótalo. Profesor, ¿y cómo está Bolivia actualmente? ¿Cómo dices, niña? ¿Cómo está Bolivia actualmente? ¿Ellos también están incluidos ahí? Bolivia ha iniciado una industria, pero la industria de Bolivia no es creativa. Entonces son como los chinos, copian. Profe, no le escucho. Me hablaba en el caso de Bolivia. Bolivia es un caso muy particular. Ha tenido logros en su industria durante la gestión de Evo Morales. Pero en Bolivia se está dando una industria, ¿cómo te puedo decir? Una industria ensambladora. Por ejemplo, en Bolivia están trayendo los automóviles en autopartes, que te cuesta más barato. Se están capacitando a técnicos en Bolivia e ingenieros para esas autopartes armarlos aquí. Y obviamente tener un automóvil a un menor costo de lo que ya está elaborado. ¿Es un avance? Es un avance. En el Perú no es una. El Perú intentó hacer industria del tipo lo que estamos en Bolivia hoy, en el gobierno de Velasco. En el gobierno de Velasco se intentó hacer esto, pero Velasco no continuó, pues no le dio el golpe Morales Bermúdez y ese proyecto se fue. Mira, está pasando a poner el niño. Entonces, es interesante lo que ha haciendo Bolivia, es un paso, es un paso. Vamos a ver si los próximos... lo interesante en Bolivia es que tú vas, por ejemplo, a La Paz, de La Paz a Cochabamba, hay un teleférico. Oye, en Bolivia han solucionado el problema del tráfico con una sola medida. Acá en Perú, en Lima, se ha hecho el metropolitano, se ha hecho el tren eléctrico, se han hecho los corredores viales. Pregunta, ¿se ha solucionado el tráfico en Lima? No, no es así. Y estos proyectos, mi estimado, han generado grandes deudas al Estado. Oye, en Bolivia, el problema de tráfico se solucionó con un teleférico. Santa Cruz, parte alta, La Paz, parte baja, un teleférico que funciona con energía solar, donde el costo del precio del teleférico es menos de $1 el pasaje. Menos de $1. Baratísimo. Teleférico que tiene señal de Wi-Fi gratis. El trayecto dura casi 15, 18, 20 minutos. Los estudiantes, la persona van ahí con su laptop, con su celular, y mientras está utilizando el tercero crédito, van chateando o van sacando información más. Gratis. Mérito del gobierno del señor Evo Morales, que tuvo el hecho acertado de nacionalizar su gas. Sí. A ver, si te ordenas para plantear tu preguntita, te escucho, ahora sí. ¿Qué me dices? ¿Qué me decías? Que si en todo el país es gratis el internet, Livia. En algunos países sí. En Bolivia, en algunos lugares es gratis, tampoco en todo lugar. Pero al menos el costo es menor, pues. Por ejemplo, un balón de gas hoy aquí cuesta casi 50 soles. En Bolivia cuesta 18 soles. ¿Y por qué? Porque Evo Morales, cuando llegó al poder, nacionalizó el gas. Bolivia tiene una reserva de gas llamada Tarija. ¿Qué quiere decir nacionalizar? Que el Estado pasa a explotar, comercializar
e industrializar el gas. Por eso que el gas en Bolivia es barato. En cambio acá, Camisea, ¿qué hizo Ollantumala? Lo concesionó, lo entregó a la empresa Plus Petro, Petrobras. Y estas empresas son las que explotan, las que comercializan, las que venden el gas. Y venden el gas al mercado externo a precio baratísimo y nos venden el gas a nosotros a un precio altísimo. Qué contradicción, ¿no? O sea, somos dueños del gas, el gas está en nuestro territorio, tenemos una reserva de gas más grande que Camisea, pero pagamos el balón de gas más caro que en toda Sudamérica. Eso es neoliberalismo. Y eso no se ha cambiado. Sigue siendo vigente. Y va en perjuicio de los intereses. Por eso que algunos manifiestan que hay que cambiar algunos aspectos. En la Constitución política dice, el recurso natural le pertenece al Estado, pero si una empresa privada viene, invierte, lo explota y demás, ahora le perdiendo le pertenece al Estado, le pertenece a esa empresa. Por eso las empresas privadas lucran con nuestros recursos naturales. Terrible, ¿no es así? En Bolivia eso ha cambiado. Por eso que Evo Morales tuvo un respaldo del pueblo, en cierta manera. Aunque claro, también otras medidas de Evo Morales fueron desestadas, pero si ponemos en una balanza, al menos a mi parecer, Bolivia tiene un mayor, ha empezado una senda de vías de desarrollo distintas al del Perú. Distintas al del Perú. ¿No? A ver, 7. Durante el golpe de estado de los hermanos Gutiérrez. Ya, a ver, acá quiero verte, dime. ¿A quiénes los hermanos Gutiérrez le dieron el golpe de estado? ¿A qué presidente? Fue el último presidente del primer militarismo. ¿Quién fue el último presidente? José Balta. José Balta. Oye, capturaron a Balta y lo mataron en prisión. Porque Balta había dado una cierta ley que generaba que algunos militares no podían acceder de grado. Ellos se rebelaron, pero la Marina de Guerra tuvo una decisión participativa, principalmente, ¿cómo? Apoyando al ejército sublevado. Apoyando al ejército sublevado. Pero ¿cuál fue el fin de los Gutiérrez? ¿Cómo acabaron los Gutiérrez? ¿Saben cómo acabaron? Linchados por el pueblo. Muerto. Muerto. El pueblo lo linchó así, al mismo estilo, rondas campesinas, Cutervo, Cajamarca. Así. Oye, ¿has visto cómo actúan las rondas campesinas en Cajamarca o en una parte del país? Allá ya no creen en la policía en las rondas campesinas, porque si yo capturo un ladrón que roba mi celular, a las 24 horas lo dejan libre y vuelve a delinquir. Pero ¿qué hacen las comunidades campesinas en Cutervo, Cajamarca? Lo queman vivo. Bueno, antes decían eso, pero ya no hay tantas radicales, ya no hay tan radicalismo. Hoy Pasa todavía. lo desnudan, le ponen un cartel, soy arijeo, soy ratero, y lo pasean por la plaza principal, no desnudo, y luego lo flagelan para que ya nunca más vuelva a ocurrir. Es una vergüenza pública. ¿Sí? 100 látigos. Claro, entonces ya la ronda campesina han tomado la justicia por su parte. A ver, José Balta y su ministro de Hacienda. A ver, pregunta, en ese entonces, ¿qué era el Ministerio de Hacienda? Es el ministerio más importante en un gobierno. ¿Cuál es el ministerio más importante en un gobierno? Exacto, el Ministerio de Economía. Entonces, el antiguo Ministerio de Hacienda era hoy el Ministerio de Economía. No, Ministerio Público es la Fiscalía, nada. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Hacienda es el actual Ministerio de Economía y era Nicolás de Piérola su ministro. Solucionaron temporalmente la crisis fiscal. ¿Con qué? Recordar, José Balta le quita el negocio del guano a los consignatarios con la firma de un contrato. Ayer lo vimos. ¿Cómo se llama este contrato que firmó Balta, en la cual le arrebata el control del recurso guanero a los consignatarios que se habían hecho ricos con este negocio? ¿Cómo se llama este contrato? Dreyfus.
Claro, muy bien, Cris. El contrato de Dreyfus, por la cual el Estado y la empresa francesa judía Dreyfus asumían el monopolio del comercio del guano y los consignatarios que eran desplazados. Y al quedar desplazados, los consignatarios no se quedaron de brazos cruzados. Formaron un partido político para defender sus intereses. Como se hemos dicho, partido político que formaron los ex consignatarios. Que por El cierto, APRA. no, 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 no. Fue el primer partido político. Oye, ayer lo dije. Exacto, el partido civil. Porque el APRA, mi estimada Cris, surgió en 1920, 26, durante el contexto del oncenio de la Guinea, casi 40 años después. Es el partido civil. Por lo tanto, pregunta, ¿cuál será la clave en la 8? Ya te he dado ya casi la respuesta. Si se produce la firma del contrato Dreyfus con la casa judía francesa que adquiere el monopolio del negocio del guano, ¿cuál es la clave? Niño, la 8, clave. La D. No, no nacionalizó el guano. Los que van a nacionalizar el guano van a ser los civilistas años después. No, 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 no. Vuelvo a decirte, el contrato Dreyfus La C. estableció un monopolio del guano con la casa judeo-francesa Dreyfus. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La B, pues. Entrega el guano al capital francés, porque la casa Dreyfus, te dije, es una casa francesa judía. El Estado le entregó todas las prerrogativas a esta empresa francesa que se encargó de negociar el guano directamente con el Estado. Obviamente dándole un ínfimo porcentaje de estas ventas al Estado, pero ellos lograron la máxima ganancia, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle. ¿Quién es Manuel Pardo y Lavalle? Manuel Pardo y Lavalle fue un exconsignatario. Él y sus grupos allegados se enriquecieron en menos de 20 años gracias al negocio del guano. Cuando Balta vio que los consignatarios empezaban a tener poder económico, pensó y dijo, estos individuos van a querer aspirar a tener el control político. Por lo tanto, decreta el contrato de Dreyfus y lo sacó del negocio del guano. Años más tarde, Manuel Pardo y Lavalle funda el Partido Civil, que se convierte en el primer partido político del Perú. Y pregunta acá, ¿este partido civil sí tuvo o sí fue llamado partido propiamente dicho? Tuvo un proyecto político, tuvo una ideología y tuvo unos principios aplicativos a la práctica. Era una burguesía progresista, distinta a nuestra burguesía actual, que es parasitaria, intermediaria del imperialismo extranjero. Cuando yo te digo que la actual burguesía es parasitaria, me entiendes, ¿no? Sabes que es un parásito, ¿no? Es un parásito. De algo, profesor. Claro, es el ser que vive a expensas de otros. Por ejemplo, mi firulais tiene garrapatas a veces. Y las garrapatas son parásitos que le hacen daño a mi firulais. Yo, profesor. ¿Tú también? Ya, entonces, eso es un parásito. Entonces, nuestra actual burguesía es parasitaria porque vive a expensas del Estado, a expensas de nosotros. Y es una burguesía lacaya, dependiente al imperialismo extranjero. Pero no, esta burguesía que formó Manuel Pardo y Lavalle con el Partido Civil era distinta. Oye, y yo sí acá planteo de que tenía un proyecto interesante. Tuvieron un proyecto. ¿Sabes cuándo llegó a tomar el poder? A eso te refieres, Mayra. Había entendido mal, disculpa, mi estimado. Pero mira, esta burguesía que formó Manuel Pardo y Lavalle era progresista, porque planteó un proyecto de país para el Perú, cosa que hasta el momento, hasta donde yo sé,
y hasta donde he podido ver, ningún partido ha planteado nada de ello. Ni siquiera el señor Castillo, que está más desorientado que cuya en tómbola. ¿No es así? Y tú y eso muy bien lo sabes. Pero este señor sí tuvo ese proyecto. Este proyecto, por eso que cuando los civilistas llegaron al poder, la primera medida que hizo Manuel Pardo es nacionalizar el guano y el salitre. Pero ellos planteaban, si queremos llevar a cabo un proyecto, hay que nacionalizar el guano y el salitre para nosotros comercializarlo y tener ingresos que sean el sustento material de nuestro proyecto. ¿Cuál era el proyecto del señor Manuel Pardo y el proyecto civilista? Primero, le dio mucho empuje a la educación. Como te dije, muchos dicen que la educación permite transformar la sociedad. Yo te dije lo siguiente, y lo hemos corregido, ¿no? La educación cambia la forma y la conciencia y la vida de las personas, y son ellos los que posteriormente van a transformar la sociedad. Es así la lógica. Y aquí el señor Manuel Pardo apostó por la educación. Brindó un gran presupuesto del Estado de Educación. Se formó un centro tecnológico en el Perú. Él dijo, el Perú requiere técnicos de primer mando para llevar a cabo la producción económica del país. Y fundó un instituto que hasta hoy existe, el Instituto Nacional José Pardo, ubicado en la Avenida Grau. En este instituto se formaban técnicos en mecánica de producción, electricidad, soldadura, metal mecánica, para generar mano de obra a las inversiones que ya se venían dando en el Perú. Interesante que hasta ese entonces nadie había apostado por la educación, y menos técnica. Algunos dicen que en el Perú se necesita técnicos de primer mando. Oye, yo he visto técnicos, tengo un sobrino que es un técnico que gana más que un ingeniero. Y las empresas prefieren hoy contratar técnicos de primer mando antes que un ingeniero. Entonces, hoy, si tú te decides por una carrera tecnológica, también podría ser una opción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al final de cuentas vas a aportar al país. Apostó por lo que era la salud. Estableció hospitales, centros médicos, y la salud se masificó a una gran parte de la población. Y sobre todo apostó a integrar a un país somos un país desintegrado, con falta de cohesión. Su proyecto era interesante, como te digo. Ellos estaban tratando de imitar la burguesía progresista que había llevado a plantear Estados Unidos. Que, por cierto, le ha logrado éxito a Estados Unidos, por eso se ha convertido en una potencia económica. ¿Sabes qué truncó este proyecto? Y aquí sí hay que lamentarlo. ¿Qué estalló en 1879? ¿Qué estalló en el año 1879, papito lindo? Que fue una herida terrible para nuestro país. Niños, ¿qué ocurrió en el Perú 1879? ¿La guerra con quién? ¿Con Corea? ¿Con Vietnam? ¿Con la China? ¿Con quién? Ah, claro, la guerra del Pacífico con Chile. Y se truncó el proyecto, lamentablemente. Llega al poder Mariano Ignacio Prado, y ya sabemos qué hizo Mariano Ignacio Prado en el poder. Y los demás presidentes sucesivos no tomaron lo positivo o lo poco positivo que era este gobierno. Burguesía, al fin y al cabo, era burguesía, cierto, era una burguesía ligada al capital, pero al menos tenía un carácter de cierto progreso. Y eso hay que rescatar. Tampoco hay que ser mezquinos. ¿Así? ¿Me dejo entender? Entonces, pregunta, ya lo que te he explicado, ¿cuál sería entonces la clave de la 9? Clave de la 9. La E, claro, muy bien. La E, educación, salud e integración territorial. Algo que hoy necesitamos.
Mira, casi ya han pasado más de 100 años del civilismo y el Perú sigue padeciendo de educación, sigue padeciendo de salud y seguimos padeciendo de una integración territorial. ¿O tú crees que el Perú está integrado? Somos un país integrado, cohesionado, articulado, unido y demás. Ah, qué rico. Este era más quemadito. ¿Sí? Somos un país articulado, cohesionado, integrado. ¿Qué dices tú? En pleno siglo XXI, bicentenario. No, no es así. ¿O sí? ¿Somos un país integrado? Niño, respóndeme. No, no es así. Entonces, ahí, Sí, profesor. eso ahí. Estamos divididos en dos bandos. Exacto. Estamos divididos en, yo diré, en muchos bandos. Es que lo que pasa que en el Perú no existe la nación peruana. En el Perú existen varias naciones. Nación La Huanca, derecha y la izquierda, una de ellas. también. Bueno, esa es en una cuestión política, ¿no? Aunque hablar de izquierda en el Perú, yo no me atrevería a decir que existe una izquierda, y quizás podemos discrepar ahí, ¿no? Yo considero que la izquierda en el Perú se ha fraccionado a la muerte de Mariátegui, ¿no? Que la izquierda ha subido varios cambios y ahora todo dice ser de izquierda, pero son izquierdas que tienen posturas muy distintas al legado que dejó Mariátegui en el Partido Comunista de Perú. Sí, ya será motivo de otra discusión. Pero interesante tu apreciación, mi estimada. Es también válida tu apreciación, claro que sí. El caucho, árbol oriundo de nuestra selva, se extraía para la producción comercial en la industria de automóviles, para hacer llantas. ¿Quién fue el más destacado empresario cauchero del Perú en ese entonces? A ver, el boom del caucho, ¿en qué etapa de la historia se va a desarrollar? ¿Recuerdas? Más o menos en la época del bueno también. No, 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 no. No confundas contextos. La era del guano, siglo XVIII. República aristocrática, siglo XX. Cronológicamente, la República Aristócrata se inició en 1895. Culmina en 1919, siglo XX. La propiedad falacia es antes. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿A qué etapa de la historia pertenece el boom del guano? Oh, perdón, del caucho, que estoy hablando, del caucho. De la producción del caucho. Ya, a ver, te doy un dato. Era la etapa donde van a gobernar los civilistas. Todos los presidentes pertenecían al partido civil. En algunos textos le llaman el segundo civilismo, pero otros le llaman la ¿Aris qué? Aristocrática, pues hijo, la república aristocrática, donde gobernaron los hacendados, los terratenientes, los vinculados a la banca y demás. En ese entonces hubo un destacado cauchero vinculado a capitales ingleses, llamado Carlos Fermín Fiscarraldo o Fiscarral. Pero este señor se hizo millonario con el negocio del caucho, a expensas del trabajo de los grupos aborígenes indígenas, shipibos, conibos, utotos, machillengas, campas y otro más, disculpa, que fueron exterminados. Tú sabes que en la selva trabajar las condiciones son bastante extremas. La temperatura, el calor, el clima tropical, los mosquitos, no todo se acondicionan. Entonces, ¿qué hizo Fitzgerald? Fitzgerald aplica una táctica cruel. Se llamó la correría. Así, correría. Escúchame. ¿En qué consiste la correría? Consiste en que Fitzgerald iba en las noches, o muy temprano por las mañanas o las tardes, llegaba a las comunidades amazónicas, incendiaba toda la comunidad, mataba a las mujeres, a los niños, y se llevaba a los varones con cadenas y billetes a la profundidad de la selva, a trabajar a condición de esclavos en la explotación del caucho. Muchas etnias de Iquitos, de Loreto,
van a ser exterminadas. Los cocamas, por ejemplo. En lo que es hoy Iquitos, donde él establece su centro de operaciones, había una niña cocama que fue casi exterminada por completo por la acción de Fitzcarrald y la Corralina. Era tanto el dinero de Fitzcarrald que en Iquitos, hasta hoy existen, al costado del municipio hay una construcción que fue la casa de Fitzcarrald. Mira, este individuo tenía tanto dinero por la venta del caucho que se dio el lujo de traer restos de la Torre Eiffel de París para hacer su casa en la plaza principal de Iquitos. ¿Sabes tú lo que es traer restos de la Torre Eiffel, estructuras de acero? Traerlas por barco y por barco llevarlos por río amazónico a Iquitos. Tenía tanto poder económico que él planteó un separatismo. Intentó que Loreto se separara del Perú y formara un país donde él iba a ser el presidente. Oye, esas intenciones tenía este individuo, Fermín Fitzcarrald. Personaje que hizo milagro con los soberanos, ¿verdad? Pero como el guano pinta en su punto. El precio del caucho cayó en el mercado. Inglaterra estableció una colonia en India y Vietnam de donde obtenía caucho a menor precio. Y ya no le compraban al Perú. Y así como Fitzcarrald tuvo bonanza económica, se fue a la quiebra. Así es. Pero causó pues el genocidio de grandes grupos amazónicos en la selva de Loreto, Iquitos principalmente, toda la cuenca de lo que es el río Amazonas. Va a haber otro personaje que también fue cauchero, Carlos Arana. Pero Arana va a operar en la cuenca de Ucayali y Madre de Dios. Una cuenca menor, pero donde no había tanto recurso de cauchero, más era en la zona de Iquitos, en la zona de lo que es departamento actual de Loreto. Listo, ¿me dejo entender? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Ya. Dice, el relativo fracaso, a ver, Nicolás de Piérola es el primer presidente de la República Aristocrática. ¿Eh? Entonces, él en su gobierno, en el primer gobierno de la República Aristocrática, decidió aplicar la descentralización. A ver, pregunta, ¿qué quiere decir descentralización? ¿Entiendes qué quiere decir descentralización, jovencito? Ajá, ¿qué es descentralización? Ya mira. Descentralización quiere decir que se debe romper con esta ciudad que en el Perú ha tenido desde la época virreinal el poder económico, político, cultural del Perú, en la cual gira toda la edición del Perú. Y las provincias viven a expensas de sus hombres. ¿A qué ciudad me refiero? ¿Qué departamento me refiero? Lima. Lima. Claro. O estoy exagerando. Lima, el día de hoy, ¿es o no el centro económico, político, militar? ¿Tiene o no un mayor crecimiento económico a diferencia de las provincias? Sí, porque es centralizado. Entonces, lo que se debe buscar es descentralizar, es decir, romper con ese poder que hasta el momento no se han aplicado políticas de descentralización que en la práctica resultan un fracaso. En ese entonces, Piérola planteaba ello, porque había un movimiento separatista en Loreto. Entonces, en ese entonces hubo un intento de separarse. Loreto quería separarse del Perú. Estaba financiado por Fitzcarrald, pero estaba establecido por este señor, Mariano Madueño, que planteó la creación de una república en Loreto, distinta a la República Americana, a la República Peruana. Y fracasó, pues, no tuvo respaldo del pueblo. Y en todo tipo de política que tú quieres aplicar, sí o sí, tienes que tener respaldo del pueblo. Sí o sí.
Un momentito, perdón. Muy bien. Manuel González Prada. Este gran personaje. A ver, dime, por literatura de saber. Obras principales de Manuel González Prada. ¿Me escuchaste? Obra principal de Manuel González Prada. A ver, Horas de lucha y páginas libres. Página. Claro, páginas libres. Hora de lucha. Sobre todo, sugiero que leas El discurso en el politeama, donde le da duro a la clase política militar que había fracasado en la guerra con Chile. ¿Ya? Este personaje va a ser uno de los primeros que organiza el movimiento obrero y tuvo muy buena acogida. Pero el detalle es que tuvo una ideología que no respondía a los intereses de la clase obrera o del proletariado. Bueno, porque hasta ese entonces no había la ideología, estoy hablando pues 1890, 1900, no había llegado al Perú la ideología que era el pensamiento más claro y más objetivo de la clase proletaria. Hablo del socialismo. ¿Sí? Está casi demostrado que el socialismo es la ideología del movimiento obrero, creado por los que ya filósofos que tú ya conoces. ¿Es así? Pero entonces aquí Manuel González Prada se encargó de organizar a los obreros bajo otra ideología. ¿Cuál fue la ideología que va a organizar El González Prada? anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo, que va a tener su variante en lo que es el anarquismo. Anarquismo, que va a ser de estos personajes que habían discrepado abiertamente en la Primera Internacional a Marx y a Engels. Hablo de Proudhon, hablo de Bakunin, a los cuales ustedes conocen. Proudhon y Bakunin cuestionaron a Marx, a Engels en la Primera Internacional. Se separaron ideológicamente y ellos formaron el anarquismo. Y se decía que los anarquistas eran la ideología a la cual el sector obrero iba a plantear su plataforma de lucha, por así decirlo, frente a una capitalista. Pero tú muy bien sabes, porque has llevado filosofía, que el anarquismo y el socialismo discrepan en muchos aspectos. Y el anarquismo no es, pues, la ideología objetiva para buscar la lucha obrera y, digamos, aspirar a sus reales objetivos. A ver, ¿cuál es la característica principal del anarquismo? Hay anarquistas el día de hoy, anarquistas camuflados de aprismo, anarquistas camuflados de socialistas, y así. Los anarquistas quieren desarrollo económico para sí mismos. Ya, listo, correcto. Pero otra característica más esencial del anarquismo. A ver, te pongo un caso. Para el anarquismo debe eliminarse el Estado. Dice, el Estado es una institución opresiva que con sus leyes oprime y limita la libertad máxima del individuo. Si debe eliminarse el Estado, por ende, dicen los anarquistas, deben eliminarse las reglas, porque son ellas las que limitan la libertad de la persona. Y acá la primera crítica. Los anarquistas confunden lo que es libertad con libertinaje. Ellos son propulsores del libertinaje y no de la libertad, que son dos cosas muy distintas. ¿En qué se diferencia libertad y libertinaje? Creo en una ocasión te expliqué. A tu salud. Es que libertad es algo bueno, en cambio libertinaje es algo exagerado. Es ya, pasarse de los límites no está bien. Exacto. Nosotros somos libres, tú eres libre. La libertad manifiesta que tengamos decisión, de acción, de pensamiento o de obra, según lo que yo crea conveniente, pero respetando las normas, las reglas,
de una respectiva sociedad en la cual me desenvuelvo. El anarquista no. Para el anarquista no debe haber reglas, no debe haber leyes, no debe haber Estado, no debe haber religión. La persona debe vivir su libertad o libertinaje, dicen ellos, al máximo. Yo te pregunto, una sociedad sin normas, sin leyes, ¿cómo sería? ¿Sería chévere, bacán? Oye, sería un caos, ¿no es así? ¿Sería un caos o no? ¿O tú qué crees? ¿Sería un éxito una sociedad sin leyes, sin normas? Un caos. A eso aspiran los anarquistas. ¿Es posible que una sociedad viva sin Estado, como planteaban los anarquistas, eliminar el Estado? ¿Una sociedad puede existir sin Estado? No, No, sería un caos. Claro, porque en el Estado va a haber autoridades y un conjunto de leyes que dirigen esto. Ahora, otra cosa es el carácter del Estado. Por eso que los socialistas planteaban un Estado donde ellos planteaban la dictadura del proletariado, ¿no es así? Que el sector proletario y campesino tomen el poder para llevar a cabo un gobierno mucho más equitativo. Es por eso que hay las discrepancias. Pues. Y, inclusive González Prada tuvo discrepancias ideológicas con Mariátegui. Mariátegui pues manifestó que estos anarquistas generaban desconcierto. Y el detalle es que cuando... yo he leído las obras de González Prada, un buen escritor, pero ¿sabes cuál es la condición? Que los anarquistas no tienen un programa. Ellos critican, plantean que es malo el Estado, es malo la religión, malo la plutocracia, malo la democracia. Pero cuando Mariátegui le dice a González Prada, ya, es correcto lo que tú haces, es incorrecto ello, es malo aquello, se me acabó. Pero ¿y qué propones? ¿Qué propones? Ahí Manuel González Prada no tuvo elementos ideológicos para refutarlo. O sea, los anarquistas son muy críticos, muy destructivos con su crítica del sistema capitalista, pero no plantean ninguna propuesta. Y es ahí su gran falencia. Porque se supone que una ideología que aspira a convertirse en un partido político como fueron los anarquistas en el Perú, debe tener un programa, debe tener un proyecto, debe tener una propuesta, cosa que lo carecía. Y Mariátegui demostró ello, pues. Y Mariátegui sí tiene una propuesta, sí tiene un proyecto. Y eso tú muy bien lo conoces, ¿no? Entonces, el anarcosindicalismo. Muy bien. Los capitales estadounidenses ingresaron al Perú, intervino en qué sector. A ver, estamos hablando ya de la República Aristocrática. La mayor parte de capitales norteamericanos ingresaron a qué rubro de la economía. Para explotar cobre, estaño, plata, zinc. Bueno, ya te di casi la clave. La C, pues, el sector minero. El sector minero. El Código de Aguas y de Minería, que fue promulgado por el gobierno de Eduardo López de Romaña, otro presidente de la República Aristocrática, benefició principalmente a quién. A ver, el Código Aguas era un código en el cual el Estado iba a tomar propiedad de algunos proyectos de irrigación en algunas cuencas. ¿Por qué quiere decir proyectos de irrigación? Iban a construir canales, acueductos, para generar mayor ampliación productiva agrícola del país. Estas obras iban a ser financiadas por el Estado, económicamente. Pero en la práctica, si eran obras de irrigación, obras de canalización de agua para zonas agrícolas, en la práctica, ¿a quién iba a beneficiar? ¿A las comunidades campesinas? ¿A la clase obrera? ¿A los gamonales o a los latifundios? Dime, ¿a quiénes iba a beneficiar este código de aguas? A los gamonales. A los gamonales, pues. Recuerda que gamonales eran los hacendados en la Sierra Sur. Obviamente se iban a beneficiar con todo este proyecto porque iban a tener pues agua para sus zonas agrícolas. ¿Así? Ajá, a ver, este facilita
Hasta César Acuña sabe esto. La crisis económica mundial del capitalismo, el crack del 29, que hemos explicado en anteriores clases, producto de la sobreproducción, la anarquía, la falta de planificación del sistema capitalista, ¿qué consecuencias generó en el Perú? A eso te está diciendo, en esencia. ¿Qué consecuencias generó en el Perú la crisis de 1929? Una pistita, profe. ¿Cómo? ¿Cuál es la clave, hija? Cris. A ver. Una pista, profe. Una pista ya, mira. Sal del lugar donde estás, camina 400 metros hacia abajo de la cantuta y encuentras la pista. ¿Te parece? Mentira, mentira. A ver, ya. Una pista, vamos a acercarla. Mira. Disculpa. Escúchame, mira, escúchame. Recordar que ¿quién gobernaba el 29 del Perú? Leguía. Y Leguía era un total dependiente del capitalismo inglés. Por lo tanto, si Norteamérica colapsa, en el Perú hubo desempleo. Muchas empresas quebraron debido a la falta de inversión. Ya Norteamérica no invertía en el Perú. No hubo producción, escasez de alimentos, los precios subieron de precios, miles de empresas quebraron y al quebrar las empresas paralizaron. Esas fueron las consecuencias en el país. ¿Cuál de estas que te he mencionado se relaciona con las claves ahí planteadas? Alternativas, perdón. Cris, vamos, dilo. Ya te di la clave. Quebraron empresas, desempleo, falta de inversión, aumento de precios, escasez de productos. ¿Con cuál de estos se relacionan las alternativas? Cris. Esta, pues mira, hija. Paralización de las empresas. Claro, las empresas paralizaron, ya no hubo producción. ¿No ves que en Norteamérica ya no va a invertir? Paralizan las empresas. El triunfo de Luis Eguiguren fue anulado por el Congreso debido al argumento. Eguiguren fue un gobierno que llegó después del onceno. ¿Ya? Miércoles. ¡Wow! Profesor, el internet está fallando. También se fue el internet. El profesor también se iba, ¿no? No. Ay, ¿por qué? No puede ser.